Hola, ¿qué tal? Los saludamos como siempre. Bienvenidos a este especial de Noticias Teleamiga. Maya Velosa, me encanta saludarte. ¿Cómo estás? Joseph, ¿cómo estás? Me encanta saludarte también a todos nuestros televidentes. Hoy con un tema muy importante, esos de análisis que estamos haciendo por estos días de temas trascendentales en el año, ¿no? La protección infantil digital. Cuando uno revisa, Maye, el ser humano, sin importar la edad, inclusive la generación, hace su vida en torno a lo que pasa en el mundo digital, su vida personal, económica, social, inclusive educativa, pasa por las grandes plataformas digitales, algunas veces con serias consecuencias. Así es, importante entonces que no solamente la educación se ha basado en el tema digital para mejorar ciertos aspectos, ¿no? Ciertos aspectos académicos, que los estudiantes tengan más acceso a todas esas herramientas digitales que digamos antiguamente no se tenían, pero hay un riesgo allí latente, hay que ponerle atención. Lo que dices me lleva a una cosa, Mayo, básicamente, que bien manejar y usar todo el mundo digital, pero con gran responsabilidad y, por supuesto, en el caso de los menores, con supervisión de papás, educadores y todo su entorno, básicamente, porque tenemos ahí graves problemas y un límite de riesgo en los más jóvenes en el mundo digital, Mayo. Así es, y si hacemos una definición rápida, decimos que la protección infantil digital, ¿qué es? Es esa prevención y respuesta al abuso, explotación, acoso cibernético y también trata y exposición de materiales inadecuados para los niños justamente en estos tiempos. Y justamente para entrar en contexto, veamos lo que dice UNICEF frente a los riesgos cibernéticos. Los riesgos digitales afectan a niños, niñas y adolescentes. ¿Sabe qué son los riesgos digitales? Más de 10.000 reportes de riesgos digitales se presentaron durante 2016 en Colombia. Superaron el 70% los casos relacionados con abuso sexual infantil. El 7% fueron puntualmente por ciberacoso. Y el menor porcentaje fue para los reportes de explotación sexual comercial infantil. Hoy en día, los niños, niñas y adolescentes pueden escuchar música, navegar, chatear y hasta tomar fotos, todo al mismo tiempo. En Colombia, el 76% de los jóvenes entre 12 y 17 años tienen teléfono móvil propio, con voz y datos, lo que los hace muy vulnerables ante cualquier riesgo digital. La ley colombiana ha determinado que los riesgos digitales pueden tipificarse como delitos informáticos. Delitos informáticos, un tema que trasciende también más allá del tema educativo a nuestros niños y jóvenes. Ahí veíamos una cifra importante. De 12 a 17 años estos niños, el 76% ya tienen teléfono celular. Para hablar de este tema, la importancia que tiene, tenemos una invitada en nuestro set de Noticias Teleamiga, Marcia Yalí Hernández Parada. Ella es coordinadora de proyectos de apropiación TIC en Colno desde el año 2010, comunicadora social especialista en infancia, cultura y desarrollo y magíster en educación para la paz. Tiene una amplia experiencia en proyectos sociales y pedagógicos, áreas de infancia, familia, desarrollo comunitario, género y uso social de tecnologías de la información y comunicación TIC en poblaciones prioritarias. También es integrante del equipo de campaña Dominemos la Tecnología para la prevención de violencias hacia las mujeres y las niñas en los espacios digitales desde el año 2011 y de la Escuela de Seguridad Digital de Colno desde el año 2017. Bienvenida, Marcia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Qué placer a través de Marcia y todo su equipo poder dar luces exactamente a los padres y a los cuidadores de los menores hoy, con cifras que decía Maya ahora, ese porcentaje amplísimo de 76% de jóvenes, niños que manejan teléfonos celulares. Aquí empecemos a hablar, si le parece, Marcia, frente a esa responsabilidad de los adultos, de los papás, de ese cuidado parental para que no tengamos niños ahí en el filo del riesgo de ser obviamente víctimas del acoso en las redes sociales. ¿Cómo se logra eso?
Es una pregunta que nos refiere a un amplio espectro frente al uso de las tecnologías por parte de los niños, niñas y adolescentes. Es importante tener en cuenta que las personas usuarias realmente son una parte de ese ecosistema, pero acá tenemos empresa privada, tenemos el gobierno, tenemos una serie de instituciones también de sociedad civil que están rodeando a estos niños y niñas. Entonces es una corresponsabilidad. Ese sería como un primer concepto en este cuidado. Tener en cuenta que es una corresponsabilidad y desde el rol de padres, madres y cuidadores es fundamental hacer de estos temas una conversación cotidiana. O sea, claramente día a día hay que estar en plena comunicación con los niños, niñas, formarse en estos temas. A veces sentimos que esto es como algo alejado y hay que acercarse al discurso de los niños y las niñas. Y ahí está el tema central. Cuando uno ve, por ejemplo, que ese cuidado parental no funciona muy bien, es que, claro, ve que papás, por ejemplo, no están educados en el tema cibernético digital para poder aconsejar y guiar a los pelados en Colombia. Y creo que ahí está uno de los talones de Aquiles, es que también los cuidadores, los mayores deben prepararse para poder orientarlos, si no, ¿dónde está el ejemplo? ¿Cómo ¿No, lo pueden hacer? Claro. Claro que sí. ¿Cómo pueden hacer los padres? Lo que está diciendo Joseph es muy importante, porque vemos incluso niños de ya 2 años que se sientan a comer y les dan la tablet para que estén distraídos. Eso que tan bueno es desde que están muy pequeñitos. Exactamente, el uso de la tecnología, los hábitos que tenemos en el uso de estas herramientas tecnológicas marcan una serie de desafíos permanentemente. Entonces, al interior de la familia, creo que es importante preguntarse por esas formas en las que estamos interactuando con la tecnología, el tiempo que los niños, niñas y adolescentes pasan en esos dispositivos tecnológicos, pero adicionalmente, qué tipo de actividades realizan dentro de esos dispositivos tecnológicos. Entonces, tú tocas un punto muy importante y es el tema de cómo usamos la tecnología también para que el niño o la niña nos deje tranquilos o nos deje trabajar o no moleste o se quede quieto. Sí. Entonces, de entrada ya estamos generando una dependencia también en distintos escenarios a esas herramientas tecnológicas, por un lado. Pero tenemos que ser muy críticos sobre eso. Entonces, desde la Escuela de Seguridad Digital en Colnodo hay un enfoque particular y es desarrollar un criterio de seguridad digital más allá de las herramientas. Y para desarrollar ese pensamiento crítico frente a lo que hacemos cotidianamente con la tecnología, es importante generar espacios de formación. Desde la escuela hemos liderado algunos espacios en colegios, con escuelas de padres, madres de familia, talleres con niños y niñas, donde hacemos de esto una conversación directa, cómo lo estamos usando y qué estrategias podemos usar en familia para hacer acuerdos, por ejemplo, que este tema de la tecnología sea una forma también de acercarme. Yo siento que la prohibición no tiene muchos efectos. no tiene muchos positivos. efectos. Exactamente. Sí. Es más una forma de relacionarnos de, ven, ¿y cómo estamos usando la tecnología? Abrir espacios de Es comunicación. acompañar. Ese acompañamiento es clave, pero para eso es importante que los padres, madres también se formen en estos temas. A veces sentimos que esa brecha digital nos separa tanto que el niño o la niña siente que no cuenta determinadas cosas porque su papá o su mamá no entiende, Claro. por un lado. Es que en ocasiones, Marcia y Maye, en ocasiones los televisores, la tecnología, el servicio de televisión tiene maneras de bloquear canales y muchas veces papá ni siquiera sabe cómo se usan. Aquí hay cifras justamente que nos siguen mostrando ese panorama, lo que pasa hoy en el tema digital, cómo los menores están expuestos. De UNICEF, por ejemplo, UNICEF dice que 2003 el 71% de los menores entre 10 y 14 años utilizan redes sociales activamente, muchas veces sin supervisión adecuada, y más de 1.3 millones de casos de grooming, recordemos que es ciberacoso, fueron reportados globalmente en el 2023, justamente allí en el tema digital. Y aquí creo que a veces no sabemos, Maya y televidentes, y por supuesto nuestra invitada que es Marcia Yalile Hernández, no nos damos cuenta ese riesgo. ¿Cuándo, en qué momento, por ejemplo, identificamos que un menor está siendo víctima de cualquier tipo de acoso en las redes sociales y en ese mundo digital tan amplio, a veces tan desconocido? Hay que estar muy atento a esos signos, estar muy observador de esas situaciones con nuestros niños y niñas. ¿A qué me refiero? A que abrir esos espacios de comunicación no solamente nos permite acercarnos, sino también nos permite crear un ambiente de confianza para que el niño o la niña pueda expresar que algo le está pasando. Generalmente cuando los niños, niñas o adolescentes están sufriendo este tipo de ataques, tienden a ensimismarse, a generar espacios por temor, por inseguridad, por angustia, porque a veces
menospreciamos un poco el efecto que pueden tener estas violencias en los espacios digitales. Y es la angustia, la sensación que tienen los niños y niñas de que se vaya a exponer, por ejemplo, una foto que haya intercambiado a través de estas formas de manipulación que existen, como el grooming, por ejemplo, que es que una persona adulta toma contacto con un niño o niña a través de un chat de videojuego, a través de una aceptación de solicitud en una red social y se hace pasar por un niño o niña de su misma edad. Entonces, entabla una conversación, generan juegos donde entablan una confianza y después de que ya eso está expuesto, empiezan de pronto a pedir o a solicitar información íntima. Datos, imágenes y demás. Entonces, en esa medida, cuando ya el niño se ve expuesto y el adulto enmascarado bajo ese perfil le dice, ahora me tienes que mandar más fotos o le hago daño a tu familia o expongo esta información, eso genera una paranoia y una angustia muy grande. Maye, los papás tienen muchas responsabilidades ya siendo papás, pero esta es una más. Claro que sí, es muy importante que los padres estén alertas a sus hijos. Estamos en compañía de Marcia Alielile Hernández Parada, coordinadora de proyectos de apropiación TIC en Colnodo, así que vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Ya venimos. Estamos de vuelta y estamos abordando un tema que es bastante complicado, riesgoso, pero de interés para todos los colombianos, y la protección infantil en el mundo digital. Y estamos aquí hablando con nuestra invitada, que es Marcia Alielile Hernández. Maye, la pregunta es, ¿cuántos tipos de acoso, por Dios, hay digitalmente que a veces ni conocemos? Ni conocemos, y muchas veces son términos que utilizan los jóvenes de ahora, ¿no? Para poder identificar, y son términos muy digitales, pero hay que saber apropiarse de ellos, saber conocerlos, identificarlos y saber si su hijo está en alguno de ellos. Tenemos aquí también un informe preparado para que usted conozca más sobre el tema. La ley colombiana ha determinado que los riesgos digitales pueden tipificarse como delitos informáticos. El sexting, por ejemplo, es el envío e intercambio de imágenes o textos de naturaleza sexual, provocativa, sugestiva o explícita a través de Internet. La sextorsión es un tipo de extorsión en la que se utiliza material sexual adquirido quizás por medio de sexting y busca que la víctima realice otras acciones a cambio de privacidad. El grooming involucra acciones realizadas por un adulto para engañar a un niño, niña o adolescente por Internet para tener contactos sexuales con ellos. El ciberacoso es una forma de intimidación en la que se usan deliberadamente las tecnologías de información para ejercer maltrato psicológico y continuado. Y la pornografía infantil expone imágenes con menores de 18 años en actividades sexuales reales o simuladas, explícitas o sugeridas. Esto es lo que está sucediendo y usted no se ha dado cuenta. Pues ahí nos queda claro ese gigantesco abanico de tantas formas de abuso, de persecución digital a menores, y yo creo que aquí podemos conversar con nuestra invitada, que es Marcia, qué herramientas digitales también pueden desarrollar los papás para conocer lo que acabamos de ver, una cantidad de formas de acoso a sus hijos, también cómo ellos a nivel digital se blindan para poder responder a este acoso digital, pero también con las mismas herramientas y el mismo lenguaje para los pelados que básicamente están conectados en un mundo que a veces los papás, para ellos es completamente ajeno. ¿Cómo un papá puede fortalecer sus herramientas para hablar el mismo lenguaje hoy con lo que acabamos de ver? Son muchas formas, Marcia, en cual un niño está expuesto siendo víctima de acoso en las redes sociales. Así es, hay dos elementos clave que yo pondría acá. Uno, los riesgos están latentes siempre, tanto en la vida física como en la vida digital. Entonces, cualquier cosa que yo haga, por ejemplo, si yo salgo a la calle con mi celular, me expongo a que me lo roben. Ese es un riesgo que está latente. ¿Qué hace que los riesgos se puedan disminuir? Es la capacidad que tengamos para enfrentarlos. Entonces, respecto a esa capacidad que esperaríamos que padres, madres y cuidadores desarrollen, yo lo dividiría como en 3 momentos. ¿Qué podemos hacer antes de que suceda? ¿Qué podemos hacer durante los episodios o momentos donde niños, niñas y adolescentes sabemos que están conectados con la tecnología? ¿Y qué podemos hacer cuando ya hay una violencia o un riesgo específico, ya hay una foto íntima del niño, niña o adolescente rodando por ahí y
el niño está angustiado porque esa imagen puede mostrarse a sus padres o a sus amigos, etcétera, en diferentes momentos. Entonces yo invitaré a los padres, madres en ese primer momento donde podemos hacer toda la prevención a que, reitero, hacer de esto una conversación cotidiana, poder conocer, adentrarnos un poco en este mundo, leer, proponer en las escuelas de padres de los colegios que se toquen estos temas. Por ejemplo, yo haría un llamado a esas asociaciones de padres y madres de familia que están permanentemente lanzando propuestas en los colegios, porque de esto hay que empezar a hablar. Los padres, madres y cuidadores deben empezar a conocer de estos temas, a saber qué es el sexting, saber qué es sextorsión, cuál es la diferencia con el sexting, que se pueden dar imágenes íntimas sin consentimiento y publicarse sin autorización de los niños, etcétera. O sea, como conocer un poco este mundo. Vaya, casi que debería ser una cátedra obligatoria en la educación colombiana. Claro que sí, es muy importante empezar a educar desde tempranas edades. Y antes de hablar de eso, quiero que veamos la siguiente cifra, donde nos dice que el 62% de los padres considera que las aplicaciones de control parental son útiles, pero solo el 31% las utiliza regularmente. Ahí está entonces esta cifra tan importante y la referencia a la cita. Pero quería preguntarte justamente sobre edades tempranas, ¿no? Y a propósito de este tema, Yamile, y es, Marcia, es hablar un poquito acerca de la edad correcta en la que un niño podría empezar a tener un celular, porque ahorita en estas fechas eso se convierte en un regalo predilecto, ¿no? El tema de la tecnología. ¿A qué edad debería tener un niño un celular? De preferencia, un niño menor de 12 años no debería tener bueno, en primera infancia, por ejemplo, si nos planteamos desde las etapas en primera infancia, los niños de 0 a 5 años realmente no deberían tener una exposición a las pantallas de manera directa, es decir, tener un dispositivo y que de manera directa, sea un celular o una tableta, estén exponiendo, porque también es un tema físico, ¿no? Sus ojos, el desgaste, la luz, lo que esto genera. Y también el hábito de que se pierde en el tiempo. Entonces, si yo estoy usando el celular 2 minutos, 1 hora, 10 horas, puedo perfectamente perder el control del acceso a estos dispositivos. Después de los 5 o 7 años, realmente no es conveniente que los niños tengan un dispositivo propio. Esperaríamos, digamos, lo que se espera es que antes de los 12 años los niños no estén expuestos a estos dispositivos ni a conexión a internet de manera propia, sino que tengan, digamos, como eventualmente acceso a un dispositivo por distintas razones, porque pueden llegar a necesitarlos. Y efectivamente, respecto a la ley que está cursando o la propuesta de ley, y es que antes de los 14 años los niños no puedan tener acceso a redes sociales. Sin embargo, ya es claro que muchos de ellos pues ponen una fecha de nacimiento, porque esto ya lo tienen las plataformas de redes sociales, pero cuando tú pones una fecha de nacimiento distinta, pues no hay una forma de verificar que efectivamente quien está ingresando sus datos es quien está poniendo los datos reales. Correcto. Tomás, y tocas un tema importante y es las leyes en Colombia, ¿cómo están para proteger a los menores de esa exposición y riesgo en el tema digital? Ahí está justamente el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, que nos cuenta frente qué pasa en Colombia con las leyes y la protección a menores en digital. Vivimos en un mundo digital y como mundo digital tenemos muchos riesgos, pero nuestro principal compromiso es proteger a los niños. Y las redes sociales traen no solo problemas de adicción a la tecnología, sino que traen múltiples riesgos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas. Lo ha dicho la UNICEF, lo han dicho todos los expertos del mundo. Los niños menores de 14 años no deben tener redes sociales. Y si usan algún tipo de tecnología, porque por supuesto las pueden usar para formación, para educación o para entretenimiento, deben ser bajo supervisión de sus padres. Por eso este ministerio se suma al proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales en menores de 14 años y que la tecnología se use para niños y niñas con supervisión de los padres. Ahí estaba justamente el ministro Liscano contando que hay una ley importante que se prohíbe el uso de dispositivos en menores de 12 años y creo que es una ley que está ahí muy pendiente y estamos ahí todos atentos a que empiece ya a ejecutarse porque hay que blindar a los menores de este riesgo permanente y latente que hemos visto. Pensemos una cosa, también caer tanto en ese acoso digital también tiene que ver con mis errores, que consulto, que no bloqueo, abro todo lo reviso.
A todo le doy like. Lo veremos, Maye y nuestra invitada, televidentes, después de esta pausa, hablando de cómo proteger a los menores de todo el mundo digital. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en este especial de Noticias Teleamiga, hablando justamente sobre esta protección infantil digital, el entorno en el que están expuestos nuestros niños, pero también los adultos estamos expuestos a ese tema digital. Y viendo eso, Maya, que tú dices, la pregunta a Marcia, nuestra invitada, es también mis errores navegando en ese fascinante mundo digital, mis errores también permiten que me vuelva vulnerable a los delitos. Claro que sí, definitivamente no tener unos filtros para acercarnos a Internet, a veces damos por hecho que Internet es seguro de entrada. Uno. Dos, no leemos adecuadamente los mensajes que recibimos o nos dejamos llevar por la curiosidad o el afán. Entonces, esto en temas de seguridad digital lo conocemos como phishing y son estos enlaces donde buscan rápidamente, mira las fotos de la fiesta en las que estuviste el fin de semana. Y si casualmente estuviste en una fiesta, entras por curiosidad y en esos enlaces hay programas maliciosos que pueden descargar virus en tu computador o secuestrar tu información, o a través de mensaje de texto también. La promoción, ganaste 15 millones, de eso tan bueno no dan tanto. Pilas con eso. Autoridades. Exactamente. Y son mensajes que están escritos perfectamente y a la manera que lo escribiría una entidad real para que la gente caiga en estos enlaces. Y caemos redonditos en ellos. Así es, puede pasar todo el mundo. Bueno, Marce, también preguntarte aquí algo muy puntual, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos viendo en los entornos en casa o en la escuela, está muy frecuente el uso de celulares, tabletas y demás esos dispositivos tecnológicos que ayudan a los niños, no solo en lo académico, sino en su vida en general. Prohibir a un niño, de acuerdo a estas leyes, ¿no? ¿Qué tan efectivas podrían ser el tema de prohibición en ciertos espacios? Y si un padre llega a prohibirle a su hijo utilizar el celular o la tableta, ¿no estaría también exponiéndolo al bullying de sus compañeros por no estar a la par de esa tecnología? Entonces se convierte como en un círculo vicioso y un debate como en el que el niño siente que lo están reprimiendo y retrasando frente a los demás. Claro que sí, definitivamente estas estrategias, ya sean legislativas, no deben estar acompañadas de una serie de elementos clave y uno de ellos es la educación. Entonces, si bien la regulación, que es lo que busca también esta ley, desarrollar estrategias con diferentes entidades como la empresa privada y a través de las políticas públicas, de hacer un llamado a las empresas de tecnología para que de alguna manera pidan una prueba de que efectivamente quien está abriendo la cuenta es mayor de 14 años y tenga el permiso de sus padres para tener esa cuenta, que esto se puede demorar un montón porque tiene que ver con todo lo que rige a estas empresas de tecnología. Entonces no podemos esperar a que esas leyes y todo lo que se debe hacer para implementarlas funcione. Creo que hay que empezar a trabajar en diferentes líneas. El sector educativo, por ejemplo, muchas de las tecnologías digitales son incorporadas en herramientas de educación y son súper efectivas, son súper útiles para que los niños y las niñas desarrollen una serie de habilidades. Pero del lado de estas estrategias debe haber todo el tema de prevención de riesgos y, repito, la comunicación permanente con los niños y niñas para ver a qué páginas están accediendo ellos. Muy bien. A nuestro equipo en el máster creo que es fundamental tener aquí las conclusiones de Marcia, que es experta en el tema, con un tema tan amplio y tan difícil en Colombia. ¿Tenemos tiempo para conclusiones ahí en el máster, compañeros? Perfecto. Desde Colnodo, aparte de unas cifras, ¿cómo podemos ir recomendando algo puntual, aconsejar a los padres, cuidadores, a ese soporte parental para que de verdad podamos proteger a los niños? Porque más del 75% de los padres, estamos viendo justamente la cifra ahí, Maye, no, el de los padres, pues espera que las plataformas digitales implementen controles automáticos para contenidos pues inapropiados, y creo que también es responsabilidad de los padres. Un consejo puntual desde Colnodo para que empecemos a entender que es una responsabilidad de todos, hijos, padres, educadores y también los mayores, por supuesto. Claro que sí, hay unas herramientas que pueden usarse desde los padres y madres, son estos cuidados parentales, por ejemplo, con las herramientas que tienen las diferentes empresas que proveen el Internet. Entonces, las empresas pueden asesorar a los padres en el momento en que instalan esa conexión para ver cuál el servicio exactamente, porque están ligadas y ellos pueden ofrecer, digamos, todo el acompañamiento
para que eso sea instalado y cómo puede ser usado, por supuesto. Sin embargo, ya hay herramientas para saltarse esos controles parentales. Entonces, por eso digo que el trabajo debe ser en distintas líneas de manera paralela. Entonces, estos controles parentales, por un lado, los acuerdos que podamos hacer con ellos y sobre todo el ejemplo. Si yo me siento a comer con mi hijo y yo soy el primero que estoy contestando llamadas, pendiente del celular, mirando videos mientras comparto una comida con mi familia, no hay mejor forma de aprender que el ejemplo. Entonces, si logramos hacer acuerdos y respetarlos entre adultos, niños, niñas, para que eso se cumpla, podemos controlar un poco más los tiempos que duramos en las pantallas, compartir actividades extra fuera de la conexión con la tecnología, en otros espacios, en parques, actividades lúdicas, recreativas. Entonces, en esos espacios también se generan otras dinámicas y los padres pueden interactuar con sus hijos y que estos temas sean realmente la posibilidad de hablar. Ven, cuéntame, hijo, muéstrame tu celular, veamos qué página estás visitando. A veces ni siquiera tenemos tiempo o no queremos conversar con nuestros hijos. Si nos acercamos, ven, hijo, enséñame a jugar ese juego, qué página estás visitando, quiénes son tus amigos en Facebook, quiénes son tus amigos en esta red social, y poder indagar un poco y estar hablando de estos temas y decirles, ¿sabías que hay riesgos en esto que estás haciendo? Ven, hijo, hablemos de qué pasa si un día alguien te pide una fotografía. Hablar con ellos permanentemente. Marcia, lo que cuentas es fundamental e insisto, es otra responsabilidad de ser papás, Maye. Es importante que lo hagan. Sí. Importancia también, para finalizar, Marcia, de la educación digital en estos tiempos y también cómo ves el panorama de aquí a 5 años, por ejemplo, con el tema digital en los menores. Bueno, es un desafío enorme, es un desafío muy grande porque justamente estas brechas tienden a ampliarse a medida que la tecnología avanza de manera tan rápida. O sea, hoy estamos hablando de redes sociales, pero todavía está pendiente todos los avances que puede tener la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Cada vez hay más aparatos conectados a Internet en la casa. Pasamos del smartphone al Smart TV y ahora tenemos las neveras también conectadas a Internet. Sí, también. Entonces, casi que el Internet empieza a atravesar todo ello en nuestras vidas y por eso es importante no quedarnos. Por eso el propósito desde la Escuela de Seguridad Digital es formación, procesos formativos, y hago un llamado nuevamente a estos espacios desde padres y madres de familia, de motivemos a los colegios a que hablemos de esto en las escuelas de padres y cómo promovemos más estos temas en esa conversación cotidiana. Señoritas, tenemos 30 minutos para que cada uno nos entregue una conclusión. Una conclusión, Marcia, rápida, para entendamos de la página oficial de la Escuela de Seguridad Digital para seguirlos con recomendaciones importantes. Claro que sí, la formación. Desde las organizaciones de sociedad civil promovemos el tema de la educación como pilar fundamental para que aprendamos a tener un criterio y nos acerquemos a los dispositivos tecnológicos de una manera crítica, pensante y sobre todo en comunicación directa con nuestros hijos e hijas. ¿Y la página oficial de Colnodo para seguirlos y estar con información permanente y educarnos todos en el tema digital? Claro que sí, www.colnodo.apc.org. Muy Maye, bien, Marcia. ¿Cómo tú defines este tema tan difícil en Colombia? Yo creo que la clave no está en la prohibición, ya lo hemos sabido, está ahí, sino en la comunicación. ¿Cómo podemos hacer conversaciones para lograr hacer justamente esos enlaces que necesitamos con nuestros hijos, con nuestro entorno y sociedad para tener un tema digital más sano? Que es lo más importante. Quiero agradecerle primero a Marcia Yalila Hernández Parada, coordinadora de proyectos de apropiación TIC en Colnodo, por haber estado con nosotros. Mil gracias, fue de utilidad máxima esta visita. Gracias. Y yo, mi conclusión la dejo con esa cifra. Colombia enfrentó un alarmante incremento en ciberataques, registrando más de 20 millones de intentos en los primeros 5 meses de este año 2024. Bienvenida siempre, gracias. Hay que repetir esta visita y ampliar más el tema de seguridad digital. Bienvenida siempre, gracias. Maye, feliz noche. A ustedes, como siempre, gracias. Y muy pronto con más temas de interés aquí en Noticias Telemiga, especiales para ustedes.